Bueno, doctor Kember, muchas gracias por concedernos esta entrevista a TFP Uruguay. Usted sabe que nosotros somos un grupo que hace 3 años que estamos funcionando en Uruguay y es el tercer año que dictamos cursos. Hemos dado cursos sobre TFP, sobre trastorno narcisista de la personalidad, y este año decidimos dar un curso sobre el trastorno límite de la personalidad, pero enfocado desde diferentes perspectivas. Nos pareció importante, entender sobre la neurociencia de los trastornos límites de la personalidad. Damos un módulo sobre la teoría del apego, sobre la psicofarmacología, también sobre las últimas clasificaciones de los trastornos límites de personalidad, que lo da el doctor Ricardo Bernardi, que dicho sea de paso le manda saludos. Bueno, y queríamos tener, su opinión sobre alguno de estos tópicos. Por ejemplo, empecemos por las neurociencias. Es decir, ¿cuál es su opinión sobre la etiología del trastorno límite de la personalidad, sobre algunos estudios imagenológicos y el efecto a nivel cerebral de la TFP en pacientes con trastorno límite de la personalidad? Bueno, varias preguntas. En primer lugar, los trastornos de personalidad tienen una etiología combinada en que hay predisposición neurobiológica, experiencias psicológicas desde el periodo fetal que influye en la formación del sistema nervioso central, influencias ambientales que empiezan con el nacimiento y las relaciones de apego normal y patológico, relaciones familiares y los conflictos intrapsíquicos que se van desarrollando gradualmente y determinan influencian las estructuras psíquicas que se están desarrollando. Así que no hay una relación entre un factor predisponente por un lado y la patología por el otro. En general, hablando de la estructura limítrofe de la personalidad, de la organización limítrofe de la personalidad, el factor común a todos los factores etiológicos es un aumento excesivo del sector afectivo negativo, agresión, como una experiencia estructurada psicológicamente, cuya intensidad y predominio interfiere con la integración normal entre amor y odio, entre afectos positivos y afectos negativos, llevando a desarrollarse la integridad normal de la personalidad. En trastornos graves de personalidad, esto no sucede por el exceso de disposición agresiva que mantiene una organización basada en la disociación primaria o splitting y todos los mecanismos relacionados con eso. Ahora, este aumento de agresión a su vez tiene múltiples causas. Para empezar, causas genéticas que se traducen en predisposición a un excesivo desarrollo de sistemas afectivos negativos, sistema temor-lucha, lucha-huida, sistema de pánico de separación, que son los principales sistemas negativos y que generan intensa agresión dirigida hacia afuera, hacia sí mismo. Dentro de estas disposiciones genéticas, una
de relativos déficit del sistema serotonérgico. Se ha demostrado que es importante, pero pueden influir otros sistemas hormonales, sistemas de regulación del cortisol, y esos sistemas a su vez pueden afectados por anormalía de la reacción cortisolémica de la madre durante el periodo fetal. Como resultado puede haber un exceso de desarrollo tanto de neurotransmisores envueltos en afectos afectivos negativos, como en las estructuras del sistema nervioso central, envueltas en activación de sistemas afectivos. La amígdala es la estructura más importante envuelta en la activación de afectos negativos, todo el sistema de lucha y huida, de alerta, y cuando está excesivamente desarrollado, esto se ve en aspectos temperamentales, hiperreactividad, hipersensitividad a experiencias dolorosas o traumáticas. Así que, de un punto de vista práctico, hiperactividad de la amígdala es un aspecto importante neurobiológico de las estructuras del trastorno de personalidad limítrofe. Y nosotros hemos encontrado en nuestra investigación que el tratamiento efectivo de pacientes limítrofes disminuye la hiperactividad de la amígdala y al mismo tiempo corrige otro defecto primario que hemos encontrado, que es una actividad disminuida de la corteza media frontal, especialmente de la unión entre la zona geniculada ¿cómo se dice en español? Del lóbulo circular anterior y especialmente la zona medio ventral de la corteza prefrontal y preorbitaria. Al final del tratamiento hay un aumento de la función de la corteza preorbitaria, prefrontal, y disminución de la hiperactividad de la amígdala. Ese ha sido un hallazgo también han sido encontrados en muchos otros investigaciones. Bueno, la importancia de un punto de vista teórico de nuevos hallazgos neurobiológicos se extiende, por supuesto, mucho más allá. Se expresa en la capacidad que ahora conocemos para una construcción muy rápida de representaciones de sí mismo y de representaciones de otras personas, y de investir estas relaciones con afectos, la capacidad de experienciar plenamente estos afectos desde el momento del nacimiento, de modo que las experiencias en los primeros meses, en los primeros 2 años de vida, llegan a tener una importancia enorme en el desarrollo del sector negativo del aparato mental, de la fuerza relativa de aspecto positivo libidinoso, que es una combinación de sistemas
afectivos, de apego erótico y de socialización general, Sí. el play-bonding system de Panksepp. Y estamos interesados no solo en estudiar los cambios prácticos que podemos observar con el tratamiento psicoterapéutico de los pacientes limítrofes, sino también en desarrollar la teoría general de cómo se integran estructuras neurobiológicas con estructuras psicológicas, subjetivas, psicológicas, que son, por supuesto, producto de las estructuras neurobiológicas subyacentes, pero que desarrollan su propia organización en el plano puramente psíquico. De modo que miramos a la conducta como un resultado de la interacción entre sistemas de organización propiamente neurobiológico y propiamente subjetivos intrapsíquicos y su influencia mutua. Esta sería mi respuesta más general. O sea, uno podría decir que es lo intrapsíquico, lo básico, y lo intersubjetivo un efecto del lenguaje y la cultura. La vida intrapsíquica está basado en un potencial neurobiológico de experienciar afectos como sistema motivacional fundamental de integrar cognitivamente los afectos mediante la comprensión cognitiva de las circunstancias en que se desarrollan afectos positivos y negativos, de modo que es las estructuras intrapsíquicas que permiten el desarrollo en el plano psicológico de relaciones de objeto que interiorizan las experiencias de interacción, las integran en los sistemas de memoria permanente o episódica, que para los afectos reside en el hipocampo desde el nacimiento, aunque el hipocampo se demora y recién madura a los 2 o 3 años, y la corteza cerebral, que también demora en maduración de ese tiempo. De modo que el sistema límbico activa sistemas afectivos que están cognitivamente integrados por la actitud de la corteza. La interacción entre el sistema límbico y corteza termina la capacidad de un mundo intrapsíquico en que evidentemente participa la experiencia de relacionado con la familia, con los padres, la sociedad más adelante, y que es reforzada enormemente por la profundización del sistema de comunicación interpersonal y de establecimiento de memoria episódica permanente a través del lenguaje, de modo que el lenguaje constituye un centro muy fundamental de desarrollo paralelo a la integración de las experiencias psíquicas que lo preceden. Claro. Y llega a ser parte integral de la capacidad de simbolización en un nivel complejo. Pero la capacidad de no depende solo del lenguaje, ya existe desde muy temprano la capacidad de ver una experiencia como
representación simbólica de todo un conjunto de experiencias. Desde temprano, dice usted. Desde muy temprano, claro. Un niño que empieza a jugar con autos y con lenguaje muy primitivo en un momento dado, mueve algo y hace un ruido como un motor que anda y tiene una expresión simbólica de lo que es el auto, sí, claro. sin conocer el nombre de auto. Por supuesto que eso significa, y esto es un conocimiento nuevo que tenemos ahora, que experiencias fundamentales tempranas ayudan a formar representaciones de sí mismo y de objeto y relaciones muy fundamentales que fundamentan el aparato psíquico durante los primeros meses, primeros años de vida, sin que estos ingresen en el inconsciente dinámico, es decir, sin que se mantenga memoria. No se mantiene memoria, es la amnesia infantil, pero influyen enormemente las primeras estructuras de relaciones de objeto sobre las cuales después se van a basar las relaciones de objeto y las fantasías ulteriores. Lo que Melanie Klein y su escuela escribió como fantasías del bebé son reconstrucciones teóricas a base de las fantasías de niños que tienen perfecto lenguaje y pueden ser tratados y analizados, que permiten hipotizar qué es lo que pasó antes, pero sin que tengamos el conocimiento concreto de eso. Y si hay conflictos muy graves derivados de los primeros meses de vida, de los cuales no queda memoria, quedan solo las estructuras de objeto y self, y se traducen solo en conducta no verbal, aspectos adherentes a la comunicación verbal que indican aspectos afectivos, y son estos los recuerdos no recordados que están muy de moda en el lenguaje psicoanalítico, el sentido de experiencias muy tempranas que preceden a la entrada al inconsciente dinámicos que implican un desarrollo más avanzado, simbólico y capacidad de pensamiento más avanzado. En fin. Roussillon habla de simbolización primaria y simbolización secundaria. Es una simbolización primaria. Es una simbolización primaria, ¿no? Es decir, sin reflexión. Que solo puede ser detectada aspectos interaccionales en un cierto momento dado del tratamiento. Lo que llamamos inconscientes dinámicos, más probablemente siempre, comenzó siendo consciente y después preconsciente y después cayó en el inconsciente, o en etapas ulteriores fue reprimido, de modo que represión y todos los mecanismos relacionados son más avanzados que escisión en los mecanismos relacionados primarios. Claro, porque hay quienes hablan de que esas primeras experiencias son percepciones, ¿no? No son hay quienes hablan de representaciones y reflexión. Son percepciones afectivas, no son percepciones puras, son percepciones conectadas con experiencias afectivas.
Ahora, ¿no serán conscientes esas percepciones afectivas tan primarias? Por supuesto Por que supuesto. son conscientes, Claro, son conscientes, pero no entran dentro del inconsciente dinámico. conscientes, pero no dejan memoria, no dejan memoria que puede ingresar al inconsciente dinámico, porque el inconsciente dinámico está constituido por fantasías inconscientes que ya implican más elaboración. Memorias y por tanto vienen de más tarde. Claro. O sea, Freud pensó que primero viene el ello, gradualmente el ello y después el yo y finalmente el superior. La verdad es que yo y ello se desarrollan en paralelo. Claro. Las primeras experiencias psíquicas son conscientes, a pesar de que no dejan rastro, excepto en las estructuras que provocan. Claro. Qué interesante, doctor. Interesante. Bueno, voy a tener que cambiar de tema ahora porque son distintos módulos. Quiero decirlo más para gente de formación kleiniana, como Prominso Medio, que a mi juicio tiene toda la razón Melanie Klein cuando dice que la base estructural de la vida mental son fantasías inconscientes. Yo diría exactamente, y esas fantasías inconscientes siempre son relaciones de objeto que contienen por lo menos una representación de sí mismo, la representación de la otra persona y un estado afectivo que los une de un tipo deseado o temido. De modo que son relaciones diádicas las que constituyen las fantasías inconscientes de Melanie Klein. Bien, bien. Doctor, ¿usted piensa que, digamos, hay una percepción del otro como un otro en momentos muy primarios del bebé? Ante condiciones normales, sí. El bebé rápidamente empieza a construir imagen de una persona viva de afuera con quien está interactuando. El bebé, desde luego el bebé reconoce la voz de la madre, el olor de la madre, desde los primeros días de vida. ¿Como un otro diferente? ¿Como un otro diferente? Claro, que reconoce y que recibe con mucho agrado. Existe un bebé después de 6 a 8 semanas es capaz de una transferencia sensorial. Los experimentos en que se le muestra, se le pone, sin que él vea, se le pone o una bola en la boca o un cubo, sin que lo vea, ¿no? Después de eso se le muestra un cubo y una bola, y según lo que haya tenido en la boca, mira más cubo o bola. O sea, es capaz de traducir de una sensación a otra. Así que las capacidades de reconocer la otra persona empiezan muy, muy temprano y se empiezan a construir al mismo tiempo. No es que el bebé primero sea autista y gradualmente descubre las dos cosas simultáneamente. Hay la zona, la estructura de la corteza prefrontal, dorso lateral, se especializa en recoger las percepciones del mundo externo y analizarlas.
mientras que la zona medio-ventral de la corteza prefrontal y preorbitaria explora y se organizan las experiencias de sí mismo que se activan en la interacción con la otra persona bajo el efecto de necesidades fisiológicas. Así que se empieza a construir muy rápidamente un mundo interpersonal que se internaliza en la forma de memorias afectivas que entran al hipocampo y son la base de lo que va a ser más adelante el inconsciente dinámico que reconoce las estructuras deádicas, claro, de valencia positiva o negativa. Bueno, vamos a pasar al otro tema. Hay otro tema que lo está dando Ricardo Bernardi, que son las nuevas clasificaciones de los trastornos límites de personalidad. Yo creo que le mandé las diapositivas de Bernardi sobre el ICD-11, ¿no? ¿Usted piensa que hay una correspondencia bastante similar entre los diferentes sistemas diagnósticos de observar las perturbaciones del self y del otro? La clasificación alternativa del DSM-5, que ha sido propuesta pero no ha sido todavía aceptada oficialmente, es un cambio radical. Por primera vez toma en cuenta como aspecto esencial de los trastornos de personalidad las alteraciones de identidad y de relaciones con las otras personas. Así que este es un cambio positivo que da mucho más sentido a las clasificaciones de los trastornos de personalidad anterior, que eran bastante problemáticas. Y yo creo que lo más probable es que sigan siendo problemáticas porque la psiquiatría oficial ha tenido enormes dificultades en incluir conceptos de estructura mental en vez de un empirismo primitivo descriptivo, que es lo que ha predominado. Claro. Y ese problema va a seguir, pero en todo caso esta clasificación alternativa de DS5 es un progreso muy importante. Muy importante. Y espero que la clasificación internacional se base en eso. Claro. Lo veremos. Doctor, ¿existe un factor general de psicopatología común a todos los trastornos de personalidad? Estas son una de las preguntas que se hace el doctor Bernardi, ¿no? Claro. Hay investigación empírica que indica que existe este factor G común a los trastornos de personalidad y relacionado con la gravedad. Y ese factor general yo creo que corresponde a la organización limítrofe de personalidad. Así que yo creo que un factor común es precisamente ese aspecto común que ha sido ignorado por las clasificaciones anteriores. Y creo que se está incorporando ahora. Y se está incorporando. Sí. ¿Y existen mecanismos neurobiológicos comunes a todos los trastornos de personalidad? Por ejemplo, fallas en el control frontal sobre el sistema límbico. Yo creo que eso es probablemente una predisposición general, pero hay diferencias fundamentales sobre trastornos de personalidad construidos sobre la base de difusión de identidad y una organización limítrofe
de la identidad, es decir, una falta de integración del sí mismo y de los conceptos de otros significativos, en que predominan los mecanismos primitivos, decisión, etc. Y las etapas más avanzadas en que un yo integrado, relacionado con objetos integrados en un mundo interior, permite una unificación de la experiencia de sí mismo que es protegida por mecanismos de represión y la consolidación de un verdadero inconsciente dinámico, porque en las estructuras primitivas el inconsciente dinámico se refleja a través de escisiones entre estados de concienciación contradictorios. En las estructuras más avanzadas hay verdadera represión, y dicho sea de paso, de un punto de vista neurobiológico todavía es el fenómeno menos entendido. ¿Cuál es la base neurobiológica de la capacidad de represión? Ah, ¿sí? Sí, hay muy poca experimentación. Anderson ha tenido experiencias empíricas en que diciendo al sujeto que eviten pensamientos sobre ciertos sujetos, es posible de inducir realmente que los olvidan. Pero estos son experiencias muy preliminares. No es lo mismo supresión que represión. Claro. Y todavía realmente no sabemos cómo opera la represión, excepto de que es un mecanismo psicológico avanzado cuya base neurobiológica todavía ignoramos. Las bases neurobiológicas de la escisión son bastante claras. Los sistemas de afectos tienen transmisores diferentes y estructuras cerebrales diferentes, de modo que operan separadamente, y solo cuando son transmitidas a esa zona del lóbulo circular, no sé cómo se dice en castellano, dígalo en inglés. Circular, y del lóbulo frontal, en esta pequeña zona central del cerebro, solo en ese área en que zona límbica y cortical están como combinados, en que existe la posibilidad de experimentar ambivalencia y tolerar simultáneamente amor y odio. Claro. Primitivamente ahí están neurobiológicamente separados, y por lo tanto es posible desarrollar psicológicamente defensas de escisión. Claro. Por eso los impulsos agresivos son mayores. El trastorno de personalidad, doctor, ¿cómo evoluciona a lo largo de la vida? Es decir, ¿puede mejorar en forma espontánea? Sí, hay una interacción constante, y los trastornos de personalidad relativamente leves están bajo la influencia de la experiencia y del desarrollo de aspectos defensivos y adaptivos secundarios. Y hay ciertos problemas que pueden resolverse gradualmente. Por ejemplo, estructuras histéricas graves, inhibiciones sexuales, a través de la vida pueden ser reducidas y funcionar muy adecuadamente más adelante. En cambio, otras estructuras tienen efectos nefastos. La estructura narcisista, que depende de un sentido de superioridad, grandiosidad personal,
es afectado negativamente por las limitaciones que la vida a la larga, enfermedad, jubilación, problemas de toda índole, y la soledad creciente de estructuras narcisistas implica un aislamiento social creciente que es patógeno, y además la destrucción inconsciente del tiempo, de la experiencia del tiempo de las estructuras narcisistas, hace que la vida parece desaparecer sin que uno ha vivido. Así que estructuras narcisistas funcionan mucho peor a la larga. Pacientes con estructuras paranoideas que llegan a la vejez y están más aislados, pueden estar mejor porque ya están, pueden vivir por sí solos y no tienen que interactuar demasiado. Así que diferentes estructuras de personalidad evolucionan en forma diferente de acuerdo a la estructura misma y a las experiencias psicológicas y sociales a que está sometido el individuo. Pero cuando uno dice que puede mejorar espontáneamente por sí sola, estaríamos hablando de un nivel alto, ¿no?, de trastorno de personalidad. Sí. No creo que un nivel bajo, un narcisismo maligno pueda evolucionar por sí solo, ¿no? Bueno, pongamos narcisismo maligno. En los casos graves prácticamente impide funcionar, destrucción total de la capacidad de trabajo, de vida social, de intimidad. Pero con capacidades cognitivas altas y un medio social favorable, esos pueden llegar a ser los líderes de movimientos extremistas que buscan a alguien con decisión completa, con actitud paranoidea, con grandiosidad, con libertad para conducta antisocial. ¿Pero eso se puede entender como una mejoría? No. No es una mejoría psicológica, pero de un punto de vista social puede llegar a ser presidente de la República. Y enfermar a todo el pueblo. Sí. Pero no es una mejoría, ¿no? Es una enfermedad del pueblo. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Tenemos un rato más? Por otro lado, el doctor Humberto Persano va a venir a darnos unas clases. Sí. Sobre adolescencia normal y sobre el trastorno límite de la personalidad en la adolescencia. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? En la adolescencia. Que es muy importante hacer esta diferenciación. Y no es difícil hacerla. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre las crisis de identidad del adolescente, que cambia rápidamente, cambios que no son reconocidos por el ambiente, conflictos con el ambiente entre el paciente, entre el adolescente que cambia, el ambiente que no lo reconoce, el adolescente que él mismo se experimenta en conflicto por cambios interiores y falta de relación correspondiente externa. Eso es diferente de adolescentes con trastornos de identidad que realmente preceden la adolescencia, vienen de los años escolares o desde los 4 o 5 años en los casos más graves, y que tienen las típicas dificultades, falta de integración del concepto de sí mismo, falta de integración del concepto de significativo otros, déficit en el desarrollo normal del superior, y que en entrevistas diagnósticas se pueden diferenciar y tratar. Así que un buen estudio diagnóstico permite ver que adolescentes que pueden tener una vida caótica aparentemente, en el fondo tienen una comprensión profunda de sí mismo
y de los padres con quienes tienen conflictos todo el tiempo, pero los tienen cachados, como Sí. dicen en Chile. Sí. En cambio, estructuras limítrofes que son incapaces de empatía en profundidad con otras personas, y ya se ve eso en la adolescencia claramente. ¿Ya se ve en la adolescencia? Es decir, puedes... Estructuras narcisistas se pueden ver desde los 7 años, 6, 7 años de edad. 6, 7 años de edad. Sí. Ahora, puede ser que de repente, digamos, nosotros a partir de un hecho traumático a los 20, 25 años se desarrolle toda esta sintomatología correspondiente al trastorno límite de la personalidad, que se haya mantenido de alguna manera contenida durante la adolescencia y frente a un hecho traumático sufrido a los 23, 24, 25 años, aparezca toda esta estructura o no, o esto ya se ve, digamos, en la adolescencia. Oficialmente la estructura se ve claramente. Ya en la adolescencia. Sí. Y hay que diferenciar experiencias traumáticas infantiles que se traducen en un trastorno de personalidad. Es decir, donde trauma es parte etiológica del desarrollo de la personalidad, de un trastorno de personalidad. Hay que diferenciar eso claramente de experiencias traumáticas ulteriores que producen un síndrome, desorden. Sí, desorganizativo. Un desorden post-traumatic stress disorder. Sí, No sé cómo se dice. Desorden postraumático. Un desorden postraumático. Un desorden postraumático tiene síntomas bien específicos, tratamiento bien específico, que es diferente al trastorno de personalidad. Y si el trastorno traumático ha tenido una función etiológica del pasado, ahora el tratamiento es del trastorno de personalidad, no del trastorno traumático del pasado. Claro. Es posible que en medio del tratamiento psicoanalítico, psicoterapéutico de un trastorno de personalidad se reactive una experiencia traumática pasada en el tratamiento, ya como parte de la experiencia transferencial. Eso sí, pero no es lo mismo que tratar una experiencia traumática de hace 30 años atrás como si fuera un estrés postraumático. Claro. Sí. Y, digamos, hay cambios cualitativos en la psicoterapia focalizada en la transferencia dirigida a los adolescentes. Bueno, hay cambios en la técnica, sí, pero en el fondo es una modificación relativamente menor que afecta los diversos aspectos de la técnica. Por ejemplo, una manera más lenta y gradual de interpretar la transferencia para empezar interpretándola en las relaciones del paciente adolescente con otras personas y solo gradualmente llevándolas al análisis de la transferencia propiamente tal. Sería un ejemplo. La necesidad de evaluar las situaciones conflictuales presentes, hasta qué punto reflejan una negación de aspectos de realidad que deben ser clasificados. O sea, clarificación de una realidad que el adolescente pueda estar interpretando mal o ignorando, puede ser una importante fase preliminar a interpretar identificación proyectiva. Claro. En fin, hay un trabajo mayor con los padres. Como ejemplo de cambios menores cuantitativos, no cualitativos del enfoque técnico. Pero hay un mayor trabajo con los padres, ¿no? Y la necesidad de trabajar con los padres, el efecto
de que la estructuración del tratamiento exija intervenciones no técnicamente neutrales con mucho más frecuencia, Ajá, que enseguida tienen que ser examinados en la psicoterapia. Sí, claro. así que neutralidad técnica es mucho más compleja de establecer y mantener y analizar. Claro, en estos casos, Sí. ahí está. Y otra de las, otro de los módulos está a cargo del doctor Valenciano, desde España, que nos va a hablar del diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Sí. Y él dice que el diagnóstico diferencial entre el trastorno antisocial, el síndrome del narcisismo maligno, el trastorno narcisista de la personalidad con rasgos antisociales y el trastorno límite con rasgos antisociales es un diagnóstico que exige mucha finura. Sí, estoy totalmente de acuerdo, exactamente, yo lo pondría en las mismas palabras. Ajá. Bueno, muy bien, doctor. Ok. Ok. Ay, muchísimas gracias, doctor.